pocos años, todo México y parte del mundo quedó impactada por la historia de Don Alejo Garza Tamés. Y sí, hoy vamos a indagar en la hazaña que hizo este hombre, lo cual es todo lo contrario a lo que suelo hacer en este canal. Ese señor no fue el que se metieron como que a su rancho y lo querían sacar. Y pues él mató como a 15 sicarios, Ya según que yo. usualmente cuento la historia de personajes infames, pero la historia de Don Alejo sí o sí merece un espacio en este canal, ya que esta es la historia de un hombre de 77 años que 77. completamente solo se enfrentó al cartel más sanguinario de la historia de México en una batalla en la que no solo se dispararon pistolas, sino rifles de asalto y hasta se lanzaron granadas, dejando una escena completamente de película en la que Don Alejo le demostró al mundo quién es el que manda. Pero antes de empezar debo hablarles sobre World of Warships, el patrocinador. No, Hey, gracias. ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Alejo Garza Tamés. En el año 1933, en la pequeña ciudad de Allende, Nuevo León, México, nació Don Alejo Garza. Desde que Don Alejo tenía 7 años, sabía lo que era el trabajo duro, pues su padre, llamado José, era dueño de un aserradero en las afueras de la ciudad y en ella le enseñó a todos sus hijos a cómo talar madera, pescar, cazar y a trabajar la tierra. A medida que fue creciendo, Con todo respeto, no quiero escuchar la historia, nomás quiero ver cómo se agarra madrazos. como algo fácil, pero la familia de Don Alejo vivía en Allende y su rancho estaba en medio de la nada, en las afueras de Tamaulipas, lo cual hacía que Tamaulipas. él estuviera viajando constantemente. Este rancho requería mucho dinero y tiempo para que todo funcionara como Don Alejo quería. Él ya tenía el dinero suficiente y podía retirarse para tener una vida tranquila. Su esposa Leticia le decía que ya mejor vendiera el rancho porque él no tenía ni un día de descanso. Pero a esto Don Alejo le respondió: ¿acaso quieres que me muera? Es que si me dices que venda el rancho es como si me quitaran una parte de mí, y pues no, yo sin el rancho no soy nadie. Esto tenía todo el Se sentido del escucha mundo. Don filosófico. Alejo siempre tuvo su rancho y no quería someterse a la vida de la ciudad. Acá él se sentía libre y había mantenido este estilo de vida durante décadas. Leticia lo entendió y no tocó más el tema, pero para ella fue inevitable volver a recomendarle a Don Alejo que venda el rancho a principios del año 2007, cuando la violencia en el país se estaba descontrolando. La mujer no podía atemorizarse más al ver las noticias sobre qué era lo que estaba haciendo el crimen organizado con los civiles en el país, y Don Alejo era un blanco jugoso para estos criminales, ya que era un hombre con dinero que pasaba mucho tiempo solo en el campo en medio de la nada. A esto Don Alejo respondió: ¿y tú crees que alguien va a venir a hacerme algo? Esta respuesta carecía de lógica para Leticia, ya que ella veía en las noticias que los criminales en los tiempos recientes no respetaban a nadie sin importar quién fuera, pero su esposo no iba a cambiar de opinión, así que cada vez que Don Alejo se iba al rancho, Leticia rezaba por él y de vez en cuando le decía que tuviera mucho cuidado, que si alguien lo apuntaba con una pistola pidiéndole las llaves de la camioneta, que mejor se... ¿Pero de qué rancho era? O sea, ¿era un rancho de animales o por qué no se quedaban ahí? Porque estar yendo y viniendo... Ah, creo que ellos eran de León y el rancho estaba, como dijo, a las afueras de Tamaulipas, ¿no? O sea, estoy pensando, ¿no? De que a lo mejor y ese lugar era o de sus papás, no tuvo hermanos o no sé, o a lo mejor nadie se quiso encargar de ese rancho y pues él se echó la responsabilidad. las diera sin armar pelea. Pero pues sí se vio como que muy no sé, o sea, si ya tenía su casa y pudo haber vendido, la verdad. Entonces sí es una idea muy tonta. Ya que eso se recupera, pero la vida no. A esto Don Alejo respondía: claro que no, primero yo me llevo a uno o tres por delante antes de darle lo que me pertenece. Como ya dije antes, Don Alejo era un hombre de palabra. Muchos se jactan de hacer X o Y cosa cuando estén en una situación difícil, pero a la hora de la verdad actúan con su cerebro primitivo y terminan haciendo algo que no esperaban hacer. Y sí, es como de que la gente viene habladora de que no, que yo tengo una pistola en mi
casa, que sabe qué. ¿No les ha pasado que los amenazan? Yo una vez un niñito así de que yo venía de la prepa llegó, dice, ¿qué? ¿Un tiro? Dije, no, no, no. Pero, ¿sabe? O sea, no sé qué es lo que los haga así de violentos, pues, y como el contexto como, sí, como violento, como analfabeto, no sé, o de que como en su casa ve violencia, ¿no? O sea, no sé por qué se hacen así, o sea, cuál es la necesidad de andarse generando enemigos falsos, pues. A lo mejor ya te influyera un poco como la música, ¿no? Como los corridos y de que... Porque también cuando empezó de recién esas canciones del Peso Pluma, empezaron bien alucines, pero bien machín. Y no les queda, porque pues son niños, ¿verdad? Sin embargo, cuando le llegó la hora de la verdad a don Alejo, él demostró ser el hombre que realmente es. El 13 de noviembre del año 2010 era un día como cualquier otro para don Alejo, quien ya tenía 77 años. Él estaba muy orgulloso de sus hijas, las cuales ya eran adultas y amaba a su esposa. Ese sábado don Alejo se encontraba en su rancho. Leticia estaba en la casa de la familia en Allende, por lo que se comunicaban por llamada. Don Alejo todos los días llamaba a su familia si no estaba cerca de ellos. Y esa tarde don Alejo, mientras hablaba con su esposa, le dice: mi amor, te voy a decir una cosa, te quiero mucho. Todos sabían lo importante que era la familia para don Alejo, pero su esposa notó que ese te quiero mucho vino desde muy adentro de su corazón. Ella también le dijo que lo quería mucho, y don Alejo le respondió que por favor cuando vuelvan sus hijas a casa, que les pida que lo llamen. Y esa noche don Alejo sí que pudo hablar con sus hijas por teléfono. Luego don Alejo volvió a hablar con su esposa, despidiéndose, diciéndole: ¿sabes qué, mi amor? Mañana te llamo, hablamos temprano. Lamentablemente, esa llamada nunca se pudo realizar. Don Alejo no quiso decir nada de lo que realmente estaba pasando para no preocupar a su familia. Eso porque ese mismo sábado por la mañana, ¿no? mientras don Alejo estaba en su rancho, fue contactado por varios miembros del infame cartel de los Zetas, y estos no le estaban dando buenas noticias. Resulta que los Zetas decidieron que el rancho de don Alejo era perfecto para realizar sus operaciones criminales, y este justo tenía una ubicación ideal como laboratorio de drogas y guarida. Los Zetas son conocidos por ser el cartel más peligroso y sanguinario de México, o por lo menos fueron los primeros en llevar la violencia al siguiente nivel, y desde ese primer contacto, como era de esperar, con sus camionetas y rifles largos, amenazaron a don Alejo. Me acuerdo que cuando estaba el auge de los Zetas, era cuando yo estaba viviendo en Nayarit, ahí en Vallarta, pues allá al ladito, Nayarit. Y fíjate que sí se veía mucho la violencia y muchas camionetas así como pesadonas. Me acuerdo que no existían como tal, ahí pues en Nayarit como tal no había plazas, pues no había nadie que te anduviera ahí. Y de repente llegaron los Zetas y ya estaban vecinos y todo el rollo, como que se empezaron a unir esas cosas y sí se empezó a ver muy gacho. Y pues nos tuvimos que venir a Guadalajara, que igual, o sea, ahí donde nos mudamos igual había como que una plaza y era como, nos fuimos de un contexto con violencia a otro, pero igual ahí no sé por qué, aquí pues no se ve tanto así como tan salvajes, no sé cómo decirlo, o sea, sí había como que vatos bellaquitos que se creían igual como sicarios y toda la cosa, nada más porque repartían como tal por la mota. Pero así de que anduvieran disparando, o así como dijo de los Zetas, pues no. Pero está feo vivir en un contexto así. Exigiéndole que tenía solo 24 horas para abandonar el rancho, porque una vez se acabara el tiempo, el rancho San José, que era llamado así en honor al padre de don Alejo, iba a ser propiedad de los Zetas. Tamaulipas ya no era ese sitio de campo pacífico amado por don Alejo. El crimen... Es cierto, en Tamaulipas fue donde se radicalizó todo esto de los Zetas y del narco, ¿verdad? organizado había plagado la zona, y esto que le estaban haciendo a él ya lo habían hecho en varios ranchos cercanos.
Sin embargo, don Alejo, sabiendo de lo que eran capaces de hacer estos hombres, les dijo: no les entregaré nada. Si quieren el rancho, vengan y tómenlo. Aquí les estaré esperando. Seguido, los criminales se fueron del rancho. Pasadas unas horas, don Alejo llamó a su familia, como comenté antes, y después a sus trabajadores, sin mencionarles el motivo, les dijo que al día siguiente no vayan al rancho, que mejor se tomaran el fin de semana libre. Como nadie más amaba su rancho tanto como él mismo lo iba a defender como nadie más lo haría. Con el pasar de los años, don Alejo había coleccionado una gran cantidad de armas. Este equipo no era militar, sino de caza deportiva, por lo que partía con un poco de desventaja, pero sus habilidades compensarían este hándicap. Para tener mejor movilidad a la hora del enfrentamiento, don Alejo puso en cada puerta y ventana un rifle junto a munición para disponer de un arma en cada puesto de disparo. Es sorprendente que con solo 24 horas de preparación, alguien esté tan determinado para defender una amenaza tan grande. Y una vez don Alejo llamó a su familia, no le quedaba más que esperar. ¿Ustedes cómo lo harían? O sea, si estuvieran en la posición de Alejo, creo que se llamaba, ¿cómo se prepararían? Pues yo me iría de ahí, la neta, yo creo. Yo no soy tan macho como doña Alejo. Hora tras hora, la llegada de los bandidos. Llegó el día. Era el 14 de noviembre del año 2010. Los criminales, de los cuales se sospecha que como mínimo eran 10, llegan puntualmente pasadas las 24 horas al rancho de don Alejo. Como digo, estos hombres estaban acostumbrados a que todo civil que se topara con ellos se llenara de miedo, pero don Alejo estaba hecho de otra madera. Una vez los bandidos detienen sus camionetas enfrente a la casa principal del rancho, uno de ellos hace un disparo al aire para marcar territorio y asustar a todo aquel que se haya osado a ignorar su señal de advertencia de abandonar la propiedad. Pero esto causó el efecto contrario a lo que tenían en mente. Estos disparos fueron la señal idónea para que don Alejo sacara su rifle y le disparara a dos miembros del cartel en la cabeza. Ambos hombres murieron al instante. El tiroteo había empezado. Los otros miembros del cartel no lo podían creer. Estos, de forma desorganizada, tomaron armas y posiciones y empezaron a disparar a la ventana de donde don Alejo les había disparado. Estos, confiados de que las armas que tenían eran tan potentes que iban a atravesar las paredes, lo cual era cierto, pensaban que iban a destrozar a don Alejo de inmediato. Pero el señor de 77 años ya no estaba donde empezó a disparar inicialmente. Él disparó y luego se movió a otra habitación donde continuó disparándole a los criminales por un flanco que no esperaban. Esto hizo que otros dos miembros del cartel quedaran abatidos. Los criminales estaban tan desesperados que empezaron a lanzar granadas a la casa. Aún así, esto no detuvo a don Alejo, pero sí ayudó a que otros dos miembros del cartel entraran a la casa, y así el señor de 77 años no lo siguiera humillando disparándole desde distintos ángulos. Una vez dentro de la casa, los dos hombres pensaron que las granadas ya habían hecho gran parte del trabajo porque no escuchaban nada, pero se sorprendieron al ver que tras una puerta de un baño se encontraba este señor con una escopeta en mano, y sin darle chance a los dos criminales les disparó dejándolos en el suelo. Eso eran dos más que se iban a la cuenta de don Alejo. Ni en el peor de los casos, estos bandidos creían que esto podía llegar a pasar. Tras 5 minutos de tiroteo, lo cual es una eternidad para un enfrentamiento de este calibre, los miembros restantes del cártel de los Zetas decidieron empezar su retirada. Esto porque como estaban cerca de Ciudad Victoria, zona en la que la Marina de México tenía bastantes oficiales, estaban seguros que con el ruido de los rifles pesados y las granadas habían llamado mucho la atención, así que los que pudieron se subieron a las camionetas y abandonaron el rancho. Ahora el lugar, que parecía una zona de guerra, fue invadido por un aterrador silencio en el que la Armada de México sabía que debía adentrarse.
Pasado varios minutos, los primeros oficiales empezaron a examinar qué rayos había pasado acá. Normalmente un enfrentamiento... Imagínate que la Marina haya llegado y le haya disparado al Don Alejo nada más porque pensó que él era el malo. Que estaría cagado. De este calibre o era un duelo entre carteles o un duelo de cartel contra oficiales. Se dispararon más de 900 balas, las cuales agujerearon toda la casa, sin hablar de los cráteres que dejaron las granadas. Afuera había 4 criminales tirados en el suelo. Los 4 estaban muertos. A este punto los oficiales empezaron a registrar la casa, esperando encontrar a un grupo de rancheros que seguramente eran los que se estaban defendiendo de estos bandidos. Pero no, en la casa no había más que varias armas puestas estratégicamente en cada puerta y ventana, casquillos de balas, y habían 2 cuerpos de 2 criminales en el suelo. Los 2 estaban con vida, pero seguían inconscientes debido a las heridas de bala. A este punto los oficiales estaban preguntando dónde estaban los rancheros, así que gritaron: «Somos la Marina de México, ya es seguro salir, no les vamos a hacer daño». Pero nada, no se escuchaba más que el viento del campo, así que decidieron registrar más a fondo la casa y encontraron lo que buscaban una vez abrieron la puerta del baño. Ahí se encontraba el cuerpo de Don Alejo. El combate había sido muy duro. De hecho, viendo cómo quedó la casa, es sorprendente que este señor haya tenido la movilidad suficiente para solo recibir 2 impactos de bala. Pero lo que finalmente acabó con la vida de Don Alejo fueron las esquirlas de las granadas. Él luchó hasta el final. Estas heridas no acabaron con él al instante. Por eso, cuando encontró... ¿Las esquirlas son con las que abren las cosas o lo que tiene adentro las bombas? No sé nada de eso, pero yo creí que se había sobrevivido. No, se me murió un ídolo. Encontraron a Don Alejo en el suelo del baño. Él seguía con su rifle en mano, apuntando a la puerta. Algo lamentable de esta historia es que no podemos saber exactamente cómo pasó todo, o si se hubiera hecho un buen reportaje, hubiésemos sabido más sobre qué pasó, pero en este punto de la historia el poder de los Zetas era tan grande que ellos tenían el poder sobre qué noticia salía al aire. Tanto así que ni la familia de Don Alejo hasta el día de hoy sabe bien los detalles. Creo que la mayoría de estos problemas delictivos y de control del gobierno y de los periódicos y de las noticias, creo que sí fue ahí por el... O sea, desde antes ya se hacía, pero como que más con armas, ya no se hacía como tal trato de dinero, era pues con eso, con balitas y todas esas cosas y pues por eso muchas cosas de esas que pasaban entonces no se supieron, no se sabían. O sea, ¿ustedes creen que en la actualidad sí se haga todo eso? No sé, pero te imaginas, o sea, que se siguiera haciendo, estaría como que feo, me sentirá como que la sociedad todavía está jodida y el gobierno y todo eso. De cómo sucedió todo. Tuvo que pasar casi una semana para que los medios pudieran contarle a toda la nación la historia de Don Alejo Garza. Una historia que no pasó por debajo de la mesa, como muchas historias relacionadas con la violencia causada por el crimen organizado. Esto porque Don Alejo hizo lo que muchos sueñan hacer, y tampoco se les puede culpar por no hacerlo. En México, el crimen organizado y oficiales corruptos han pisoteado durante décadas a muchas personas trabajadoras, quitándole sus casas, autos. Y sí, pero pues hasta aquí quedó el video. Estuvo padre la historia del Don Alejo.